colegas de la prensa y a quienes nos siguen a través de las redes sociales de Casa Presidencial y del Ministerio de Educación Pública. Ha concluido la tercera jornada de la Comisión de Enlace y vamos a escuchar en este momento las declaraciones de la señora ministra de Educación, doña Ana Catarina Müller Castro, y del presidente del CONARE, don Emanuel González Alvarado. Muy buenas tardes. Venimos terminando la tercera sesión de negociación del FES de este año 2023. Justamente hemos conversado sobre el proceso que iniciamos en la sesión pasada para conocer los avances, los resultados que han tenido las universidades en el cumplimiento de los indicadores que acordamos en conjunto el año pasado. Estamos todavía trabajando en ese proceso, hemos integrado un equipo de trabajo que va a traernos una propuesta para la siguiente sesión, que es el día martes próximo. Con eso entonces vamos a terminar lo que es el reporte de ese cumplimiento para 2023. También hoy teníamos la conversación de un tema que había quedado acordado de que era pendiente de discutir justamente en este mes y que era la posibilidad de un incremento de otro 1%, o sea, un 1% adicional para el presupuesto de 2023. Hemos conversado sobre ese tema y para la próxima sesión las universidades van a traer algunas observaciones. Yo quisiera pedirle a don Nogui Acosta, el ministro de Hacienda, que por favor nos haga un breve comentario sobre esa conversación que tuvimos sobre ese 1% adicional para el 2023. Don Nogui. Muchas gracias, doña Ana Catarina. Tal vez aquí señalar dos cosas importantes. En la negociación del 2023 se estableció que iba a ser un 1% de crecimiento y un 1% adicional iba a estar determinado por el comportamiento de la economía en relación con el tema de los intereses. La aprobación de los eurobonos y la gestión del endeudamiento ha permitido hacer un ahorro. Sin embargo, este ahorro no es suficiente para poder cumplir con las disposiciones de la Asamblea Legislativa. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros presentamos el presupuesto del 2023, presentamos una partida para pago de intereses. Esa partida de pago de intereses fue disminuida por los diputados en un monto de 81.000 millones de colones. El ejercicio de la gestión de la deuda ha permitido un ahorro de 40.000 millones de colones. Por lo tanto, no tenemos espacio para poder acceder a ese 1%, dado que los diputados hicieron una rebaja de esos intereses. Entonces, esos recursos están asignados a otras funciones: vivienda, asociaciones de desarrollo, municipalidades, etcétera. En este sentido, cuando hicimos la conversación con los rectores en el 2022, teníamos certeza de que el ejercicio nos podía permitir espacio. Sin embargo, ese espacio fue agotado en la Asamblea Legislativa por disposiciones unilaterales de la Asamblea Legislativa. Muy buenas tardes. Efectivamente, en esta sesión, primero que todo, acordamos que el tema de los indicadores, que las universidades nos comprometimos a realizar un análisis, fueron entregados hoy para que en la próxima sesión el equipo de trabajo definido entre compañeros del Mideplan, del Ministerio de Educación y de las 5 universidades públicas, pues lleguen a un acuerdo con relación a los temas que habíamos definido. En relación con la propuesta que nos plantea el señor ministro, nosotros estamos recibiendo la misma y estaremos haciendo el análisis correspondiente para poder efectuar una contrapropuesta en la sesión del próximo martes.
Así que para la sesión del próximo martes, los principales temas son los indicadores, ya con las metas y las líneas de base revisadas, conversadas entre todos, y también la discusión final sobre este 1% para el 2023. Les agradezco mucho la presencia, creo que seguimos en armonía, seguimos en una conversación fructífera. Creo que todos entendemos la necesidad de recursos para todo el sector educación, no es solo para las universidades, y estamos frente a una realidad que es la que nos está marcando los límites. Así que muchas gracias y buenas tardes. Vamos a abrir en este momento el espacio a las preguntas. A los medios se les recuerda una pregunta, por favor, y si es del caso, una repregunta, y siempre en torno a este tema. Le cedemos la palabra en este momento a Valeria Martínez de La Nación. Perdón, ya llevan el micrófono. Perdón, buenas tardes. Ministra, nada más para saber con qué monto van a empezar a negociar. Entonces, si va a quedar con 564,000, usted dijo la sesión pasada que hoy daban ese monto, ya está quedando claro lo del 1%, pero para saber con qué monto va a empezar la negociación. No recuerdo haber dicho que hoy se daba el monto, porque creo que hay que diferenciar las etapas. Nosotros hicimos el acuerdo de una serie de reuniones, estamos finiquitando primero la conversación sobre 2023. La próxima sesión todavía es para cerrar la discusión sobre 2023 y ya la siguiente va a ser para el 2024. Entonces, hasta que no lleguemos a esa conversación, no estamos hablando de montos. ¿Tiene repregunta? Basado en la Constitución Política, doña ministra, el monto sería 564,000 millones. ¿Se van a basar con eso o van a dar otro monto? Creo que yo ya le respondí la pregunta. Muchas gracias. Melanie Corrales de SINART. No, básicamente, a ver si entendí bien, entonces no están dando los números para ese 1% que falta del 2023, ¿es así? ¿No es suficiente el ahorro? En este momento, creo que el ministro de Hacienda explicó que en este momento se le comunicó a los rectores que no es posible otorgar ese 1% por las razones que ya se dieron aquí. Vamos a tener una conversación final para recibir las observaciones de los rectores y en la siguiente sesión es que se va a terminar de definir este tema. ¿Pero se podría dar menos de eso o se descarta del todo ese porcentaje? Ya se informó que no hay ahorita en este momento de cómo otorgar ese porcentaje. Seguimos con Alejandro Urbina de Trivisión. Bueno, ya creo que la sesión, para tal vez aclarar, la sesión pasada sí se mencionó que en esta se iba a negociar o se iba, a mencionar por lo menos una propuesta de con qué cifras se iba a arrancar. Ya quedó claro entonces que por lo menos en esta sesión no se tocó. Pero sí tal vez, entonces sí nos aclaran, igual que la sesión anterior, ¿verdad? ¿Cuáles son esos alcances que tuvieron las universidades o también las deficiencias o puntos de mejora que son los que ustedes están evaluando aquí, tal vez para si nosotros los podemos entender y comprender y no quedarnos en hay puntos de mejora o hay algunos puntos en la mesa en discusión antes obviamente de hablar del monto y de acuerdo a la evaluación del 2023. Yo sé que ustedes quisieran que nosotros en una sola sesión termináramos todos los temas, pero creo que la cordialidad se ha dado porque vamos llevando los temas conforme vamos adelantando las discusiones. Yo acabo de informar que en la próxima sesión vamos a terminar la presentación que tienen las universidades para que podamos entender bien cómo fue que se cumplió. Ya tuvimos un primer avance, creo que ya expliqué que justamente se integró un equipo de trabajo, que creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Esa relación que tenemos de poder sentarnos y en forma conjunta completar ese proceso. Así que no creo que haya que apurar esto, creo que esto lo vamos a informar en el momento en que ya estemos acordados. Puede ser que en la próxima sesión, ¿verdad, don Emanuel? Decidamos que todavía nos queremos dar otra sesión para terminar de discutir, o sea, no tenemos que cumplir en determinado número de sesiones, lo que queremos es cumplir
con poder entender a dónde se están poniendo esas prioridades financieras, qué es lo que estamos mejorando, porque hicimos un acuerdo de indicadores justamente pensando en la mejora continua del servicio de educación. No sé si usted quiere agregar algo sobre eso, don Emanuel. Sí, efectivamente el 1% de la base de negociación es fundamental para las universidades. Como les decía anteriormente, hemos recibido una propuesta y esa propuesta la estaremos analizando para la próxima sesión de trabajo. Es decir, para nosotros es fundamental la decisión del 1% para definir la base de negociación para el 2024. En relación con los indicadores, como muy bien lo expresa la señora ministra, hay un equipo de mejora continua que lo que está haciendo es revisando cómo podemos mejorar los compromisos que habíamos asumido. Danilo Chávez, de La Reacción. Muy buenas tardes, señora ministra, ministros, rectores y presentes aquí, periodistas. Ministra, ya para mañana está convocada una reunión de varios sectores a partir de las 9 de la mañana en Jupema. Uno estimaría que posiblemente estaban previstos estos grupos que convocan a que iba a haber la situación del 1%, que se les iba a rechazar, según usted mismo lo ha indicado. ¿Qué opinión le merece esa convocatoria para mañana en vista de que ya el año pasado ya el gobierno tuvo una manifestación de cuánto potencialmente las universidades públicas son capaces de movilizar en cuanto a una marcha en los alrededores de Casa Presidencial? Y si ya la posición de 1% inflexible con el tema del 1% por el tema de los diputados, pudieran volver a estar frente a un panorama similar en esta negociación. Gracias. Yo solo escuché que hay una convocatoria, no sé cuáles son los objetivos de la convocatoria ni quiénes son los que están siendo convocados. La verdad no tengo el detalle porque yo no fui convocada. Claro. Bueno. Sí, si me permite, don Oten, la repregunta. Adelante, por favor. Gracias. El movimiento estudiantil, universidades públicas, organizaciones magisteriales y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo convoca conferencia de prensa. Es una conferencia, todavía eventualmente no es una movilización, eventualmente, ¿verdad? Pero en ese marco del 1% no se mueve el gobierno, ministra. A ver, Danilo, voy a repetir. Hoy se hizo una presentación por parte del Ministerio de Hacienda. Quedamos de que los rectores se llevan esa presentación y tenemos una discusión la próxima sesión. Jamie Morera, de NC11. ¿Tiene pregunta? Vamos con Alessandro Solís, de Amelia Rueda. Hola, buenas tardes. Ministra, disculpe por insistir en el tema, pero es para que sea lo más claro posible. Se llegó a un acuerdo el año pasado de que este año se iba a negociar a ver si se daba ese 1% o no. El ministro de Hacienda comunicó que el gobierno no tiene fondos para dar este 1%. Muy bien. Y ahora ustedes hicieron esta presentación hoy y esperan una propuesta, digamos, por parte de los rectores la próxima semana. Así es. Esperamos las observaciones de ellos, pero el gobierno presentó la situación que tenemos. O sea, aunque presenten una propuesta a ellos, no va a haber ese 1%, no se va a dar. Bueno, yo le pediría tal vez al ministro de Hacienda si quiere comentar algo más sobre esto. Lo que los señores rectores van a hacer son observaciones sobre la presentación que se les hizo hoy. Desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda no tenemos espacio para otorgar ese 1%. Don Emanuel, aprovecho mi pregunta para preguntarle qué afectación tendría esto. Estaban estos casi 6.000 millones presupuestados para las universidades públicas. ¿Qué pasará si no se consigue este 1%? No, efectivamente, como nosotros hemos venido informando, las universidades desde el año 2019 han venido con una disminución significativa en sus presupuestos. Esto también asociado a la crisis del COVID, donde alrededor de 35.000 millones de colones solo para el tema del COVID y otros factores, 25.000 millones en el 2021, hemos venido arrastrando. Y las bases de negociación del FES también se han venido afectando en relación con una decisión que tomó la Asamblea Legislativa en el 2019, que en el presupuesto eliminó 10.000 millones de colones. Esos 10.000 millones de colones ya la Sala Constitucional nos dio la razón que nunca se debe haber tomado esa decisión. Eso fue la Asamblea Legislativa. Desde el año 2019 viene una afectación en las bases del FES, que efectivamente de seguir
esta lógica presupuestaria, las universidades estarían viendo muy comprometidos sus fondos para darle continuidad a su negocio desde el punto de vista de la formulación de sus actividades cotidianas. Eso ha sido una observación que nosotros hemos venido haciendo, alertando a la comunidad costarricense de que la condición en que hoy nos encontramos las universidades públicas es una situación compleja. Por eso, efectivamente, nosotros estaremos analizando la propuesta y estaremos haciendo de las propuestas que correspondan. Yo quisiera agregar que durante las negociaciones que hicimos el año pasado, la Comisión de Enlace se comprometió a revisar la posibilidad de otorgar este incremento, según el espacio que pudiéramos tener. El espacio se logró por parte del Ejecutivo, ¿verdad? Siempre hemos tenido la voluntad de hacerlo para honrar este compromiso. Sin embargo, las condiciones económicas y los ajustes a la propuesta del presupuesto que realizó la Asamblea Legislativa no han permitido generar ese espacio de presupuesto suficiente. Así que voluntad había, en este momento no hay posibilidad de obtener ese presupuesto. Pero tendremos una conversación más sobre esto y ya estaremos comunicando esto la próxima semana. Muchas gracias. Cerramos con Angie Ospino de CR Hoy. Buenas tardes. Ministra, quisiera consultarle cuál fue la propuesta que le presentaron hoy a los rectores, aparte de que no podían otorgarles el 1%, que responde más o menos a 6.000 millones de colones. Entonces, ¿cuál fue esa propuesta que ustedes le brindaron a los rectores, aparte de decirles no podemos darle este 1%? No había una propuesta, había una explicación del análisis que se hizo y yo creo que ya el ministro de Hacienda ya lo explicó. Digamos, pero como se estaba comentando que los rectores van a estar estudiando para presentarles sus observaciones, por eso le hago la consulta. Ellos van a revisar la presentación que se les hizo. Y acerca de esa presentación que ustedes le hicieron el día de hoy, ¿qué detalles nos puede brindar hoy? No le comprendo qué es lo que está preguntando, digamos, acerca de la presentación que le hicieron el día de hoy a los rectores, que los rectores van a estar estudiando, ¿cuáles son esos detalles que ustedes les transmitieron a los rectores que ellos van a estar observando la siguiente sesión? Bueno, se hizo un análisis del histórico, cómo ha estado funcionando el FES, cómo se ha estado comportando los fondos que sí se les han podido otorgar, y entendemos perfectamente la situación de las universidades, la tenemos también en diversos ministerios, también en el gobierno, ¿verdad? Y básicamente es una presentación que resume al final cuánto fue el ahorro que sí logró el gobierno, pero cómo ese ahorro fue distribuido por la Asamblea Legislativa antes de que nosotros lo pudiéramos distribuir. Creo que en eso fue que consistió. La presentación es muy corta, pero la ha explicado ya el ministro de Hacienda. Gracias, Bien, les damos gracias por la participación en esta conferencia de prensa. Agradecimiento también a quienes nos han seguido por las redes sociales de Casa Presidencial y del Ministerio de Educación Pública. Buenas tardes. Muchas gracias.